Dios les bendiga, hermanos. Les saludo desde la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Reciban ustedes un caluroso saludo de parte de los hermanos de esta zona. Y bien, hermanos, pues estamos viendo lo que es el liderazgo del varón cristiano. Y en este mes, como sabemos, es el liderazgo del varón cristiano en el núcleo familiar. El liderazgo del varón cristiano en el núcleo familiar. Y el varón cristiano en el núcleo familiar, hermanos, educa bíblicamente. Esa es la lección de hoy. Ese es el título de la lección de hoy. El varón cristiano educa bíblicamente. Para lo cual, hermanos, les invito a tomar la bendita palabra de Dios y vamos a dar lectura en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, con la ayuda de Dios. Proverbios 22, 6, con la ayuda del Señor. Ahí como usted está ahí en casita, tome la bendita palabra de Dios y vamos a leer Proverbios 22, 6, con la ayuda del Señor. Dice así la bendita palabra de Dios: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Una vez más, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, estamos delante de ti, Señor, para darte toda gloria, toda honra y toda adoración, Padre amado. También, Señor, para darte muchas gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor, en esta hora, Señor, en esta transmisión, Padre, para, Señor, poder hablar tu palabra, poder transmitir tu mensaje, Padre bendito, para lo cual te pedimos que prepares los corazones, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que les bendigas, que les edifiques espiritualmente, que los prosperes, Padre amado. Que tomes mi vida, Señor, en tus benditas manos, Padre, y que seas tú, Señor, el que se manifieste, Padre, para gloria y honra de tu santo nombre. Queda, Señor, con nosotros desde este momento y hasta la culminación de esta lección, Padre amado. Muchas gracias te damos, pues creemos, Señor, que te vas a manifestar, que te vas a glorificar, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. Y además, Señor, porque todo, Señor, te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, ahí donde quiera que se encuentren y que están viendo la transmisión, con la ayuda del Señor. El liderazgo del varón cristiano en el núcleo familiar. Y la lección de hoy, hermanos, lo vuelvo a repetir: educa bíblicamente. Bendito sea el Señor. Y donde acabamos de leer la bendita palabra del Señor, hermanos, en Proverbios 22, 6, que dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Bendita palabra del Señor que nos dice, nos guía, hermanos, a lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para poder llevar una vida que a Dios le agrada, para poder recibir bendición de parte de Dios. Y en esta porción, hermanos, de la palabra de Dios, bien acabamos de leer lo que el Señor nos aconseja. Dice: instruye al niño en su carrera. Instruir, educar, edificar a nuestros hijos con consejos, por medio de la bendita palabra de Dios, para que cuando ellos sean grandes, pues nunca se aparten del camino del Señor y sea de grande bendición su vida, sea una vida próspera en el camino del Señor, una vida de servicio en las cosas de Dios. Y aquí vamos a ver, pues, unos ejemplos que por medio de la palabra de Dios vamos a poder analizar, vamos a poder meditar en ellos, hermanos, y sobre todo lo más importante y más bonito, pues aprender de la bendita palabra del Señor. Nuestra lección, hermanos, está dividida en 3 puntos. Permítame decirle cada punto. El primero es aconsejando. El varón cristiano en el núcleo familiar educa bíblicamente aconsejando. Ese es el primer punto. El segundo punto, capacitando. Educa bíblicamente capacitando. Y el tercer punto, educa bíblicamente motivándolo. Bendito sea el Señor. Capacitando, motivando, aconsejando a nuestros hijos, sobre todo, ¿verdad?
claramente lo leímos, hermanos, instruye al niño en su carrera. Es un texto bíblico que, pues, que los pequeños se aprenden de memoria y que lo recitan cada vez que se los piden o cada vez que van a tener una participación. Pero como bien se dice, hermanos, es un texto que practican los niños, que dicen los niños, pero bien está dedicado, hermanos, a usted y a mí, ¿verdad? Como adultos, como padres, como líderes en el núcleo familiar, como varones que somos la cabeza de la familia, hermanos. Educar bíblicamente a nuestros hijos. Qué gran responsabilidad tenemos, hermanos. Qué grande privilegio también el poder tener conocimiento de la palabra de Dios y educar a nuestros hijos como Dios quiere. Y bien, vamos a ver, hermanos, por medio de la bendita palabra de Dios, cómo educar bíblicamente o aconsejando a nuestros hijos. Vamos a leer, hermanos, en Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 9. Proverbios 4, hermanos, con la ayuda de Dios. Proverbios 4, versículo 1 al 9, con la ayuda de Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Bendito sea el Señor. Qué preciosas palabras, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, lo que vamos a aprender por medio de la palabra del Señor. Pues vemos cómo después, hermanos, de la muerte del primer hijo de David, hermanos, Dios le concedió otro hijo al rey David. Eso fue como muestra, hermanos, del perdón que Dios le había dado a David por el pecado que él había cometido. Por ello David, hermanos, comprendió y dedicó, hermanos, más tiempo para aconsejar sabiamente a su hijo. Sí, David había perdido a un hijo por causa de su pecado, pero Dios le había perdonado y le concedió tener otro hijo más. Qué bendición, ¿verdad? Una muestra de que Dios le había perdonado. Por tal razón, el rey David dedicó tiempo para educar, para aconsejar sabiamente a su hijo. Inclusive, hermanos, el profeta Natán dijo también que este niño era un niño amado por Dios. Y sí saben, ¿verdad?, de qué niño estamos hablando. Pues de Salomón, hermanos, de Salomón. Y Salomón, cuando escribió, hermanos, estas palabras que acabamos de leer en Proverbios 4, cuando él escribió estas palabras, él estaba haciendo un reconocimiento, hermanos, a su papá, al rey David, cuando dijo, yo fui hijo de mi padre. Dice, yo fui hijo de mi padre y él me enseñaba. Fíjense nada más qué bonito es que un hijo, así como Salomón reconocía a su padre, ¿verdad?, que a pesar de todas las ocupaciones que tenía como rey, todos los problemas quizás que tenía David, él siempre dedicó tiempo, ¿para qué, hermanos? Para enseñarle a su hijo Salomón. Por eso dice aquí, él me enseñaba, hermanos, a pesar de su ocupación. Sí, mis hermanos, él tenía una agenda muy apretada, quizás él tenía poco tiempo, quizás el tiempo muy apretado, quizás apresurado, hermanos, pero sin embargo, David hizo un espacio
para dedicarle tiempo a Salomón, hermanos. Pero ¿saben qué fue lo más importante que hacía David con ese tiempo que él le dedicaba? Pues era inculcarle, hermanos, el temor de Dios. Al final de todos los consejos que David le daba a Salomón, pues era el temor de Dios. Unos consejos que más adelante Salomón transmitiría a sus hijos, quedarían plasmados en la bendita palabra de Dios hasta llegar a nuestros días. Bendito sea el Señor. Hermanos, es bien importante que hagamos espacio para platicar con nuestros hijos, para educarles. A veces quizás llegamos cansados del trabajo, llega usted fatigado, quizás con dolor de pies, quizás con dolor de cuerpo, del ajetreo del día. Pero es bien importante, hermanos, hacer tiempo, un espacio para platicar con nuestros hijos por medio de la bendita palabra de Dios, enseñarles, educarlos por medio de la bendita palabra de Dios, ya que esto, hermanos, les va a traer grande bendición para sus vidas. A lo largo de sus vidas les va a traer grande bendición para su corazón, para su alma y sobre todo para poder vivir de una manera correcta en este mundo. Porque este mundo sabemos cómo está plagado, hermanos, de maldad, de pecado. El enemigo de nuestras almas no descansa. Él quiere ver a nuestros hijos perdidos, hermanos. Qué importante es entonces que hagamos un espacio para aconsejar a nuestros hijos, aconsejarles que deben vivir con el temor de Dios, así como David aconsejaba a su hijo Salomón, y que Salomón se lo reconocía, hermanos. ¿Sí? Qué bonito es que usted ahí en su casa llegue de su trabajo, saluda a sus hijos, después de comer se acerca a ellos, los junta y empiezan a platicar de la bendita palabra de Dios. Qué grande bendición para sus hijos. No lo crea usted así. Pero bien, vamos a ver el segundo punto, que ahora es capacitando, hermanos. Vamos a ver cómo también, a tomar ejemplo de David, del rey David, hermanos, cómo capacitaba a su hijo Salomón. Les invito, hermanos, a estar de pie y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 17, con la ayuda de Dios. Primera de Reyes 1, 17. Dice así la bendita palabra del Señor. Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Bendito sea el Señor. Vamos a leer también en el capítulo 2, versículos 1 al 4, con la ayuda del Señor. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo diciendo: Yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandatos y sus derechos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo lo que tomares, en todo aquello que tomares, para que confirme Jehová las palabras que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahí está, hermanos. El varón cristiano en el núcleo familiar educa bíblicamente. Ahora, ¿cómo? Capacitando. Y lo vemos, hermanos, también por medio de la palabra de Dios aquí en la vida de David, hermanos. Como vemos, como algunos padres, hermanos, quisieran que sus hijos heredaran, por decirlo de esa manera, el oficio, la carrera, el negocio que sus padres tienen, hermanos. Ellos quisieran, pues los padres más bien quisieran tener
a sus hijos, ¿verdad? Que sean como ellos. Aunque por lo menos uno nada más, por lo menos uno que tuviera el deseo de ser como su papá, hermanos. Es por eso que David tuvo varios hijos, hermanos, y algunos de ellos pues se sentían o creían que tenían el derecho y la capacidad para reinar, sí, hermanos, pero Dios, hermanos, ya tenía destinado a quién iba a dejar después de que ya no estuviera David. Iba a ser a Salomón. Salomón iba a ser el sucesor de David. Él iba a ser el rey después de Salomón, hermanos. Es por eso, hermanos, que David le dedica tiempo, espacio a Salomón. ¿Para qué? Para capacitarlo, para aconsejarle a que debe amar la palabra de Dios, hermanos. Por eso le aconseja diciéndole: guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando donde en sus caminos, en el camino de Dios, y observando sus estatutos, sus derechos, hermanos, observando la bendita palabra de Dios, para que confirme Jehová la palabra que había dicho, que jamás iba a faltar. Dice: jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Bendito sea el Señor. Qué precioso, qué excelente consejo le estaba dando o le dio David a Salomón. Del mismo modo, hermanos, nosotros también debemos transmitir a nuestros hijos, ¿verdad? Que guarden la bendita palabra de Dios, que la palabra de Dios ellos deben entender que debe ser su norma de fe y conducta, que por medio de la palabra de Dios ellos van a tener una vida de éxito, una vida de éxito para el futuro. Sí, mis hermanos, es ahí la importancia de capacitar a nuestros hijos, aconsejándoles por medio de la bendita palabra de Dios. Probablemente algunos de nuestros hijos, pues ellos tengan alguna, quizás carrera, algún estudio académico, quizás tengan algún oficio, sepan hacer algo, a lo mejor son algún mecánico, no sé, hay diferentes oficios, diferentes profesiones, diferentes empleos, diferentes habilidades o capacidades, hermanos. Pero no debemos olvidar una cosa, ¿sí? Independiente de todo eso que es bueno, debemos aconsejarlos, capacitarlos con la bendita palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad educarlos, es nuestra responsabilidad capacitarlos con la preciosa palabra de Dios, hermanos. Si lo hacemos, veremos, hermanos, veremos cómo la bendición de Dios va a ser en la vida de sus hijos. Usted lo va a ver. Sí, porque Dios le va a bendecir a usted viéndolo, como por ahí se dice, ¿verdad? Con sus propios ojos. Ver la bendición de Dios en la vida de sus hijos. Haga un espacio, dedique tiempo para capacitar, para enseñar a sus hijos. Sí, mis hermanos, si usted quiere verlos bendecidos, si usted quiere verlos crecer en el camino de Dios como Dios quiere, hay que capacitarlos por medio de la bendita palabra de Dios. Pero bien, vamos a seguir viendo por medio de la palabra de Dios cómo el líder cristiano, hermanos, en el núcleo familiar educa bíblicamente. ¿Y ahora cómo? Pues motivándolo, para lo cual les invito nuevamente a estar de pie. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Primera de Crónicas 22, 6 al 13. Lo repito, hermanos. Primera de Crónicas 22, 6 al 13. Dice la bendita palabra de Dios: llamó entonces David a Salomón su hijo, y mandóle que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, tu hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos
sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo lo seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, y cobra ánimo, y no temas ni desmayes. Bendito sea el Señor. El líder cristiano en el núcleo familiar, hermanos, edifica bíblicamente motivando a sus hijos. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos nuevamente en la vida de David, ahora cómo él motivaba, hermanos, a su hijo Salomón. David amaba, hermanos, amaba estar en la casa de Dios, anhelaba estar en la casa de Dios, anhelaba construir un templo a Dios, hermanos. Pero Dios no se lo permitió a David, puesto que el Señor le había dicho que había derramado mucha sangre delante de él, que había participado en muchas guerras, hermanos, y por tal razón no se lo permitió. Mas sin embargo le dijo que un hijo le iban a nacer, y ese hijo es el que sí iba a edificar ese templo a Dios, hermanos. Sí, David, sabemos que David había propuesto construir el templo para él. Repito, Dios no se lo permitió, pero le transmitió a su hijo ese consejo, esa palabra de Dios, que le dijo que él iba a construir, que Salomón iba a construir el templo. Es por eso que cuando se llegó el momento, pues David mandó a hablarle a su hijo Salomón, para decirle lo que tenía que hacer, para explicarle lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, para entregarle el material que tenía preparado para construir, para construir ese templo, todo el diseño, los planos quizás que David tenía para el templo. Todo eso le fue entregado, hermanos, a Salomón. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio para Salomón, ¿no cree? El recibir de su padre todo lo que él tenía preparado para poder edificar casa a Dios. Bendito sea el Señor. Para dar, hermanos, un mejor proyecto, alguien más fresco como Salomón. Sabemos que la majestuosidad del templo, hermanos, que se construyó era un templo hermoso, un templo grande, donde la presencia de Dios, hermanos, se hizo presente en la dedicación al templo, hermanos. Y en ese lugar, hermanos, Dios se manifestó, Dios mostró su presencia, Dios mostró su agrado por tal obra. Bendito sea el Señor. De esa manera, hermanos, de esa manera similar, así como Salomón lo hizo, como David lo hizo, hermanos, así también nosotros, usted, hermano, debe dedicar tiempo para su hijo, debe capacitarlo, debe motivarlo, hermanos, a que sus hijos amen la casa de Dios. Es verdad que desde pequeñitos allá andan los niños corriendo de un lugar para otro, quizás haciendo travesuras, hermanos, pero están en la casa de Dios y debemos enseñarles que la respeten, que amen la casa de Dios, que procuren, hermanos, que procuren apoyar los trabajos que se realizan en la casa de Dios, desde el aseo de la casa de Dios, desde, no sé, algún trabajo especial en la casa de Dios, colaborar económicamente en la casa de Dios, para mantenimiento de la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es que nuestros hijos crezcan con ese entendimiento, ¿verdad?
de apoyar en los trabajos de la casa del Señor. Qué bonito es ver que nuestros hijos sirvan en la casa de Dios. O no le gusta a usted, no le gustaría a usted que sus hijos crecieran en la casa de Dios, que sus hijos sirvieran en la casa de Dios, hermanos. Qué bendición sería para usted, para ellos, hermanos, que usted y sus hijos y los hijos de sus hijos trabajaran por siempre para darle mantenimiento a la casa de Dios, o no sé, para predicar en la casa de Dios, para cualquier ministerio que haya dentro de la casa de Dios, que sus hijos lo tuvieran, hermanos. ¿No le gustaría eso, hermanos? Es pregunta. Ahí contéstelo donde usted está, hermanos. Qué precioso sería ver que usted vea a sus hijos trabajando en la casa de Dios, ver cómo sus hijos aman la casa de Dios. Es por eso, hermanos, que debemos capacitar a nuestros hijos, debemos aconsejar a nuestros hijos y debemos motivar a nuestros hijos, y todo ello, hermanos, con la bendita palabra de Dios, para que nuestros hijos se vean bendecidos, y no nada más nuestros hijos, ¿verdad?, sino los hijos de nuestros hijos y todos los que nos rodean, hermanos, toda la familia que a usted le rodea, que se vea bendecido. ¿Por qué? Porque lo ven a usted como un líder cristiano en el núcleo familiar, que educa a usted, a su familia, a sus hijos bíblicamente, que los educa con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios y para dar gracias al Señor por esta lección. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias, Padre, te doy en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, por tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, te damos, Padre amado, porque eres tan bueno, Señor, porque nos ayudas a comprender, Padre, que el varón cristiano, Señor, el varón cristiano en el núcleo familiar, Padre, educa bíblicamente a sus hijos, Padre, aconsejándolos, capacitándolos, motivándolos, Padre bendito, y todo, Señor, con temor tuyo, Padre amado. Todo, Señor, para poderte servir, Señor, con agrado. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan hacer, Señor, como David, Señor, como David, que le habló a Salomón, Señor, haciendo referencia a la palabra de Dios, a los estatutos de Dios, Padre. Educó, Señor, por medio de la ley, de la palabra del Señor, educó a su hijo Salomón y le enseñó a honrar a Dios. Asimismo también, Señor, que tus hijos, Padre, que están oyendo esta transmisión, Padre amado, también, Señor, recuerden que el líder cristiano en la familia educa bíblicamente a sus hijos, Padre amado. Obra misericordia en cada vida y en cada corazón. Tú conoces, Señor, tú conoces a cada hijo tuyo, Señor. Conoce sus necesidades. Quizás, Señor, estén atravesando por alguna aflicción, alguna lucha, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, yo te pido, Señor, que derrames, Padre, bendición, que les derrames, Señor, sabiduría e inteligencia, Padre, para que ellos puedan, Señor, educar a sus hijos con tu palabra, Padre amado. Gracias te doy, Señor, pues, Padre, quedamos, Señor, en tus benditas manos, Padre bendito. Síguete manifestando, síguete glorificando en nuestra vida, Padre Santo. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, por esta, Señor, esta lección, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Bien, pues, como cada lección tiene su actividad creadora, en esta lección también tenemos una actividad creadora, la cual consiste, mis hermanos, en escribir tres textos que usted quiera que sus hijos se aprendan. Usted busque en la bendita palabra de Dios tres textos para que se los enseñe a su hijo, y así, de esa manera, hermanos, pues usted pueda educar bíblicamente a sus hijos. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde.